Mis hermanos, en el día de hoy terminamos el ciclo de predicaciones de la Epístola a los Romanos que hemos tenido en este mes de julio. Hemos tenido con este domingo 5 domingos de exposición de la Epístola a los Romanos, y por la benevolencia, la gracia, la providencia de Dios, vamos a finalizar en el día de hoy el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. En este mes, en estas predicaciones que han antecedido al día de hoy, hemos visto que el apóstol Pablo, iniciando el capítulo 3, ha contestado algunas inquietudes que podían haberse formulado por parte de los judíos en torno a la verdad de que también ellos estaban bajo el juicio de Dios. Hemos visto también que el apóstol Pablo ha dado una declaración escritural de la condición del hombre. Todos estaban bajo pecado y necesitados del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la semana pasada expusimos precisamente cómo el apóstol Pablo presenta la provisión dada por Dios para que el hombre sea salvo. Y lo ha hecho enfatizando de que esa provisión se recibe a través de la fe, y ha expuesto la obra de Cristo a través de dos palabras principalmente: la redención. Cristo nos libró de esa condición bajo pecado, en esclavitud que nos encontrábamos, y la palabra propiciación. Cristo ha apaciguado la ira de Dios, ha cubierto nuestros pecados. Así que después de haber presentado el estado en oscuridad y miserable en la que se encuentra el hombre, vimos la semana pasada que Pablo presenta el bendito evangelio del Señor, la justificación por la fe. Ahora, sin lugar a dudas, cuando el apóstol Pablo presentaba el evangelio de Dios como lo ha hecho, y vimos la semana pasada, en el judío debían haberse levantado ya inquietudes no en torno a la condición del hombre de culpabilidad ante Dios, que eso ya lo ha hecho, como lo expusimos abundantemente, sino en torno a ese tema que ha entrado a exponer el apóstol Pablo, que es la justificación por la fe. Una serie de inquietudes deben haber surgido en la mente de los judíos, y debe haber sido muy común cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio en las diferentes regiones donde iba, que la comunidad judía levantara las siguientes objeciones. Ahora, recuerden que en esta parte de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo ha traído como una figura literaria llamada diatriba a un judío que ha estado debatiendo con él acerca de lo que Pablo ha venido exponiendo. Va a regresar Pablo en esta sección final del capítulo 3, y así va a continuar durante el capítulo 4, con esta figura de ese judío que va a debatir con el apóstol Pablo. Pero vemos un cambio, lo alcanzamos a paladear, y es más, escrituralmente vamos a ver que podemos afirmar que así es, que ya este hombre ya no se coloca como una persona que va a ir en contra de lo que Pablo está enseñando, sino que ahora se sienta como alguien que aprende, porque Pablo va a entrar a explicar, o ha entrado a explicar desde la exposición, desde el versículo 21 que expusimos la semana pasada en adelante, la justificación por la fe, que es el tema central de la epístola a los romanos. Ya se sienta como alguien que aprende, así que ya no vamos a ver como una indisposición a lo que el apóstol Pablo está enseñando, sino que se sienta a aprender lo que el apóstol enseña acerca de la justificación por la fe. Esto es importante, y me llama la atención lo que se alcanza a paladear en lo que ha sucedido en esa forma en que escribe el apóstol Pablo, porque expone claramente que rechazar el evangelio es más una condición moral que racional. Las personas rechazan el evangelio no porque no puedan entender su mensaje, sino porque no lo aceptan. Pues en el caso de ese debatiente que Pablo ha traído en su forma de escribir, ya se sienta más bien como alguien que aprende. Y las inquietudes que surgen a través de la exposición del evangelio va a entrar a ser expuestas en este final del capítulo 3. Y hay una que es implícita, es decir, no se formula a través de una pregunta, sino que implícitamente, seguramente se encontraba siempre esta inquietud por parte de la comunidad judía, y ya tres exposiciones explícitas de lo que yo he llamado como las características del evangelio de Dios, las características de la justificación por la fe. La primera inquietud que seguramente, o la inquietud con que voy a iniciar y que va a dar respuesta al apóstol Pablo, que está implícita, no explícitamente desplegado,
que debería haber surgido en la comunidad judía cuando el apóstol Pablo exponía que el hombre es salvo solamente al depositar fe en la persona del Señor Jesucristo. Lo que debía suceder y sucedía en la mente de un judío es hacerse la pregunta de ¿qué entonces con aquellos creyentes del Antiguo Testamento? ¿Qué de nuestros padres podrían decir los creyentes judíos? ¿Qué de Abraham? ¿Qué de David? ¿Qué de Moisés? ¿Qué de Daniel? ¿Qué de Josué? ¿Qué de todos aquellos creyentes que encontramos en el Antiguo Testamento? Si la única manera que Dios ha dado para que el hombre sea salvo es a través de depositar fe, confianza absoluta en la persona del Señor Jesucristo y no por nada que Él pueda llegar a ser, ¿qué entonces de aquellos creyentes del Antiguo Testamento que vivieron antes de la venida del Señor Jesucristo? Ahora, esta es una pregunta que es muy importante responder porque comúnmente nos encontramos que las personas piensan que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por ejercer las obras de Dios, es vivir la ley, es decir, vivir la voluntad de Dios. Pero esto lo tenemos que rechazar tajantemente por toda la exposición que ha venido haciendo el apóstol Pablo y que hemos enseñado de que el hombre se encuentra en una condición de incapacidad frente a la voluntad de Dios desde la caída de Adán. Así que esa no puede y absolutamente debemos rechazar, y Pablo la rechazaba, que esa fuese la manera en que los creyentes del Antiguo Testamento fuesen salvos. Ahora, otros dicen no, ellos no fueron salvos por obedecer la ley de Dios, cosa que es imposible al hombre desde la caída de Adán, sino que fueron salvos por ejercer el ritual del sistema sacrificial. Es decir, ellos eran aceptados por Dios porque ejercían el ritual del sistema sacrificial. Ahora, eso también es rechazado por las Escrituras, porque las Escrituras en el libro de los Hebreos enseña en el capítulo 10, versículo 4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y esto también era claro para ellos de esta manera. Ellos, de una forma u otra en su interior, sabían que el ritual establecido del sistema sacrificial no los limpiaba del pecado porque tenían que realizarlo una y otra vez. Así que sus conciencias no estaban libres de sentirse como seres pecadores. Es más, también el autor de Hebreo, y quiero que vayamos allá antes de ir al pasaje a estudiar en esta mañana, el autor de Hebreos también lo enfatiza en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 2. Enfatiza esa continuidad de sacrificios que mostraba que realmente el sistema sacrificial no quitaba la ira de Dios, no propiciaba la ira de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 2, y que tampoco les daba una conciencia libre de pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 2, dice el autor de Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que tenemos que rechazar ese pensamiento común al día de hoy, pero ignorante en torno a cómo los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos. No eran salvos ni porque tuvieran la capacidad de vivir la voluntad de Dios, lo cual es imposible para el hombre desde la caída de Adán, y tampoco por ejercer el rito del sistema sacrificial. Entonces, cuando el apóstol Pablo expone el Evangelio, la justificación por la fe en la sola persona del Señor Jesucristo viene a la mente del judío sin lugar a dudas, o venía a la mente del judío sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Y el apóstol Pablo, en el versículo 25 y 26 de Romanos capítulo 3, da respuesta a esa inquietud que seguramente había escuchado una y otra vez. Recuerden que el versículo 25 y 26 parte fue expuesto la semana pasada,
La semana pasada dije que no iba a entrar en algunos puntos, iban a quedar todavía sin exponer, y eso es lo que empiezo a hacer en este momento. Leamos por favor el versículo 25 y 26 de Romanos capítulo 3 para dar respuesta entonces a cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento. Hablando de Cristo y de su obra, dice el apóstol Pablo en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, estudiamos qué significaba esa palabra, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, y este es el aspecto importante en torno a la respuesta, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Este es un pasaje muy importante, porque lo que enseña el apóstol Pablo literalmente es que Dios pasó por alto los pecados de los que creían a su promesa, los dejó sin castigo hasta que castigó a su Hijo en favor de ellos en la cruz. Dios aplazó el pago del pecado de ellos hasta manifestar su justicia en la cruz de Cristo. En otras palabras, Dios pospuso las consecuencias plenas de los pecados cometidos bajo el antiguo pacto y permitió a los creyentes presentarse delante de Él sin que hubiesen ofrecido una satisfacción adecuada a las exigencias de su justicia santa. ¿Cómo los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos si Jesucristo todavía no había venido? Porque ellos depositaron su fe en la promesa de un Salvador que era representado a través del sistema sacrificial. Así que los pecados de ellos fueron pagados en el único lugar donde los pecados han sido pagados para todos aquellos que se aferran en la fe de la promesa del Señor en la persona del Señor Jesucristo. En la cruz de Cristo. No hay un camino diferente en la salvación sino a través de la cruz del Señor Jesucristo. El expositor, el comentarista bíblico William Hendrickson decía lo siguiente que da mayor claridad a este punto: cuando el Hijo de Dios sufrió y murió, lo hizo para pagar los pecados de todos los que habían aceptado o iban a aceptarle por medio de una fe viva. Esto es, por todos los creyentes de todos los tiempos. Los méritos de la cruz se extienden tanto hacia atrás como hacia delante. El sistema sacrificial solo apuntaba a Cristo, no propiciaba la ira de Dios, no calmaba la ira de Dios, no satisfacía las demandas divinas. Dios aceptó a Abraham, a David, a Moisés, a Daniel, a todos los creyentes del Antiguo Testamento sobre la base de la obra futura de Cristo, la promesa hecha al hombre desde el Edén. Eso es muy importante entenderlo, y era muy importante que Pablo expusiese de esta manera. Entonces, esa inquietud que seguramente se levantaba continuamente cuando Pablo exponía el Evangelio. Así que podemos afirmar, como bien lo dice la Escritura, que Dios fue justo al justificar al creyente pecador, ya que Cristo, mediante su sacrificio propiciatorio, proporcionó a Dios plena satisfacción de sus demandas de justicia imparcial y permanente. Y podemos decir entonces, como primera característica que encontramos dentro del Evangelio que Pablo predicaba, la justificación por la fe, que debido a su justicia, ningún pecado, Dios es justo, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado, pero debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance de su perdón. Por lo tanto, todo ese pecado será pagado por el pecador mismo, con la muerte y el castigo eterno en el infierno, o será pagado por él a causa de haber puesto su fe en el sacrificio de Jesucristo a su favor. Solo hay dos maneras de pagar por el pecado del hombre. El hombre o paga su pecado eternamente en el infierno, o lo ha pagado al depositar su fe en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Así que podemos señalar una primera característica en torno al Evangelio de la justificación por la fe, el Evangelio de Dios, y es que la justicia de Dios como el amor de Dios se manifiestan y se proclaman en el Evangelio del Señor Jesucristo. La justicia de Dios, porque Dios no pasa por alto los pecados, deben ser pagados, pero también el amor, porque Él mismo se
ofreció como el sacrificio en torno a la necesidad del hombre. Así que la cruz de Cristo, y así terminamos la semana pasada, y quiero enfatizar este punto, la cruz de Cristo muestra, revela, señala de una manera gloriosa que lo que dice el final del versículo 26 es muy cierto. Dios es el justo, es decir, Él es recto y paga lo que debe pagar por el pecado, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El evangelio de la justificación por la fe entonces manifiesta la justicia de Dios como el amor de Dios. Así que la integridad recta del Señor se mantiene eternamente, porque no es como enfatizamos la semana pasada, no es que Dios haya dicho, no me importa el pecado de los que creen en mí, no me importa, son salvos, sino que Él mismo paga el precio en la cruz de Cristo, recibiendo la ira de Dios. Así que esta respuesta a esa inquietud que seguramente se hallaba en el pensamiento de los judíos es muy importante que Pablo la haga para que ellos entiendan que esos pecados Dios en su paciencia los pasó por alto para manifestar su justicia en la cruz de Cristo, donde derramó su ira también por los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento. Así que esa es la primera característica que podemos encontrar, que es, como lo he dicho, implícita, no está generada a través de una pregunta, pero Pablo al exponerla quería responder entonces una inquietud que seguramente se formulaba. A partir de aquí, a partir del versículo 27, nos encontramos ya con inquietudes explícitas que seguramente Pablo, al enseñarle a este judío que ya estaba aprendiendo, expone como características que trae el evangelio de Dios. Versículo 27. Y la segunda característica que nos encontramos, que expone el evangelio de Dios o que muestra el evangelio de Dios, la justificación por la fe, es que la justificación por la fe excluye todo tipo de orgullo y de jactancia en el hombre. Excluye todo tipo de orgullo y de jactancia en el hombre. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mis hermanos, una característica del judío es que era un ser orgulloso. Era orgulloso, y lo podemos ver en la escritura cuando continuamente decían: somos hijos de Abraham, somos el pueblo del pacto. Pero ante todo, el orgullo de ellos radicaba en que creían que eran cumplidores de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Pablo ya ha señalado esto, derrumbándolo, cuando estudiamos Romanos capítulo 2, versículo 17. Quiero volver a leer ese pasaje. Pablo ya lo había señalado, ha dicho al judío: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El judío era un ser orgulloso por varias características que ya he nombrado: hijo de Abraham, el pueblo del pacto, pero principalmente porque ellos se consideraban cumplidores de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Hay algo que tú vas a encontrar siempre en las epístolas de Pablo, y es este tema. ¿Cuál? Pablo siempre ataca el orgullo judío. ¿Por qué? ¿Por qué tan reiterativo Pablo en sus epístolas en torno a este tema? Porque esa era la esencia del judío. El judío era un ser orgulloso en su pensamiento, y en sus epístolas siempre encontramos a Pablo señalando ese aspecto de orgullo que tenían ellos. Es más, miremos un ejemplo, lo voy a referenciar, fue un pasaje que toqué la semana pasada, pero es un ejemplo claro de lo que era el orgullo judío. Pablo, colocándose al mismo nivel de los judíos, expresa lo siguiente de su vida. Dice: circuncidado al 8º día. Mira, estas son las características en las cuales el antiguo Pablo, Saulo de Tarso, se glorificaba, hallaba su valía, su esencia. Y es un ejemplo de lo que era el orgullo judío. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Esto era lo que tenía el corazón judío en su corazón y que lo hacía tan orgulloso. Ahora Pablo, ya un hombre que ha entendido a la verdad de Dios, la provisión dada por Dios, dice en torno a aquello que era su gran gloria lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, las tengo como estiércol, literalmente dice Pablo, por amor de Cristo. Esto lo encuentras en Filipenses capítulo 3. Es un muy buen ejemplo para mostrar cuál es la esencia que tenía el judío en torno a ese orgullo, en torno a somos aprobados por Dios, porque somos hijos de Abraham, porque como somos el pueblo del pacto y porque cumplimos la ley de Dios. Pero el evangelio de Dios, todo lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo, la condición del hombre y la forma en que el hombre puede ser salvo, destruye todo tipo de jactancia en el ser del hombre. Destruye el orgullo, en este caso, principalmente dentro del contexto del orgullo judío. El mismo Señor Jesucristo había señalado esta condición errada de orgullo del judío a través de una parábola. Acompáñame, sin perder Romanos 3, a Lucas capítulo 18, versículo del 9 en adelante. Es una parábola muy conocida, pero es importante entender qué origina la parábola. Hay un error a veces cuando estudiamos las parábolas, y es que entramos de lleno a leer la parábola sin entender qué originó la parábola. En Lucas capítulo 18, versículo 9, el Señor Jesucristo, la Escritura nos señala a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es una actitud orgullosa. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, es decir, en su orgullo se hablaba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso es una característica del orgullo judío, quien se glorificaba por lo que él era y menospreciaba a los otros. Versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor Jesucristo: os digo que éste descendió a su casa justificado, y la correcta traducción que sigue es: y el otro no. No como dice Reina Valera, antes que el otro. Os digo que éste descendió a su casa justificado y el otro no, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que la jactancia, el orgullo, era algo arraigado en el ser del judío. Por eso el apóstol Pablo lo recalca una y otra vez en sus epístolas y lo presenta como una característica poderosa que presenta el evangelio de Dios, la justificación por la fe, porque aplasta el orgullo judío. No es sino mirar lo importante que era que el apóstol Pablo expusiese esto continuamente en sus epístolas, y traigamos a un personaje ya cristiano, pero judío. Traigamos al apóstol Pedro, un hombre con el Espíritu Santo de Dios en su ser, un apóstol, pero miremos lo arraigado que era el orgullo judío dentro de su ser. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. ¿Por qué Pablo es tan reiterativo con este tema del orgullo judío? ¿Por qué lo presenta como una característica que trae el evangelio de Dios al destruirlo? Porque era algo arraigado en el ser del judío. Traigamos a Pedro, un apóstol, alguien con el Espíritu Santo de Dios, pero aún con esa muestra tan fuerte que era el orgullo que había dentro de ellos, creyéndose diferentes a los demás. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, algunos que venían de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a qué, a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Básicamente lo que muestra y lo que quiero traer a colación con este pasaje bíblico es mostrar lo arraigado del orgullo judío, que aún dentro de creyentes, un apóstol como Pedro, seguía manteniéndose ese orgullo dentro de su ser. Pero el evangelio del Señor Jesucristo, la justificación por la fe, deja sin piso cualquier tipo de orgullo, porque expone la condición miserable de todos los hombres y la provisión que da a el Señor Dios a los hombres para que sean salvos solo a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué orgullo puede tener los hombres si Pablo los ha catalogado a todos a través de la Escritura como que no hay justo ni aún uno? Y ha dicho en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, de Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, esta es la verdad. La verdad es que el orgullo no es algo característico únicamente de los judíos. El orgullo es algo característico de la naturaleza caída de todos los hombres. Alguien dijo que la jactancia es el lenguaje de nuestro egocentrismo caído. El orgullo es algo característico de todos los hombres. Todos los hombres creemos como los judíos, en nuestra manera natural de ser, en nuestro estado natural, que somos justificados porque hacemos más cosas buenas que malas. El evangelio del Señor Jesucristo entra a exponer la mentira de ese pensamiento, nuestra condición caída de todos y la necesidad de un Salvador. La verdad del evangelio hace que veamos lo ridículo de cualquier tipo de orgullo. Por eso en el versículo 27 Pablo dice: ¿dónde pues está la jactancia? Después de haber expuesto el evangelio de Cristo, y dice: queda excluida, queriendo decir, de una vez y para siempre queda proscrita. Literalmente, es como si se hubiese dejado afuera y cerrado la puerta. El orgullo en el hombre no puede entrar cuando ha entendido el evangelio del Señor Jesucristo, porque ha entendido su condición, que es la misma de todos los hombres, y su necesidad de un Salvador como todos los hombres, a los cuales solo se accede colocando la fe, la confianza en una persona diferente a uno mismo y a una obra que solo puede hacer ese Salvador. Cuando el creyente entiende lo que el evangelio enseña, puede verse ilustrado en el hijo menor de la conocida parábola del hijo pródigo. El hijo ha ido allá hecho con lo que el padre le ha dado, lo que ha querido en su vida, lo ha gastado. Y en medio de ese pecado, dice la Escritura, que tuvo sensatez en un instante. Y dice en Lucas 15, 17, permítame, yo se lo leo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La pregunta es: ¿qué orgullo podría haber en ese hombre? Es el mismo punto en torno a aquel que ha entendido el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué orgullo? ¿Qué tipo de orgullo puede levantarse en el hombre cuando ha sido expuesto el evangelio del Señor Jesucristo? Por eso Pablo dice, versículo 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Responde: no, sino por la ley de la fe. Y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este concluimos pues es muy interesante, porque lo que nos muestra es que Pablo y su interlocutor están de acuerdo. Hay un acuerdo entre Pablo y su interlocutor, y era lo que decía
en torno a esta forma en que cambia ya este personaje que ha traído Pablo, ya no contrarrestando o yendo en contra de lo que Pablo está enseñando, sino que es como algún exégeta bíblico dijo, se sienta a escuchar las implicaciones del Evangelio del Señor Jesucristo, de la justificación por la fe. Ahora, Pablo utiliza una palabra llamativa al hablar de la fe en este pasaje. Literalmente podríamos leer así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál nomos? ¿Por la de las obras? No, sino por el nomos de la fe. El nomos es ley en griego. Ahora es llamativo porque ley casi siempre en el lenguaje del apóstol Pablo queda circunscrito a la ley de Dios, pero aquí Pablo lo relaciona con la fe, mostrando algo muy importante, y es que el principio único en torno a la salvación nunca fueron las obras, sino que ha sido siempre la fe, la confianza en la promesa de Dios. Podríamos parafrasearlo de esta manera: ¿por qué queda destruida la jactancia del hombre, el orgullo del hombre? ¿Por la ley dada a través de las obras? No, sino por la ley, el principio en torno a la fe, la única manera en que el hombre puede llegar a ser salvo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, imagina lo que tristemente ha sucedido en la historia de la iglesia con este principio, con esta ley de la fe. Cuando Pablo utiliza la palabra nomos, relacionándolo con fe, está diciendo: esto es un principio inviolable. Esta es la manera en que el hombre solamente puede ser salvo. Este es el principio, la ley que Dios ha establecido en torno a la fe. Ahora, tristemente en la historia de la iglesia hay personas que, considerándose cristianas, han alterado el concepto de la provisión dada por Dios para que el hombre sea salvo. Y cuando se altera la doctrina de la justificación por la fe, se menoscaba el pleno significado del evangelio que Pablo ha expuesto tan claramente. No hay ninguna obra que el hombre pueda desempeñar que pueda transformarlo en justo ante el Dios santo, santo, santo. Así que en esa segunda característica que podemos mostrar que trae el apóstol Pablo, claramente el evangelio del Señor Jesucristo tira por el piso cualquier clase de orgullo que exista en el corazón humano. Esto es muy importante y no lo voy a dejar hasta el final de las aplicaciones. ¿Hay algo de orgullo en ti? Cuando tú sales y tú ves a tu vecino, tú llegas en tu corazón y dices: yo soy mejor que mi vecino porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso está dando una manifestación clara de que no has entendido el evangelio del Señor Jesucristo. Porque lo que debe llevar el evangelio del Señor Jesucristo es a rendir tu vida a Cristo y a clamar por el alma de todos los demás, compartiendo el mensaje del evangelio. Pero si en algún momento piensas que eres mejor del otro, no has entendido entonces el mensaje del evangelio. Así que esa característica es fundamental entenderla, esa verdad que trae la justificación por la fe. Pablo expone una tercera característica en este pasaje que estamos estudiando, y es que este camino de salvación provisto por Dios no es exclusivo de un pueblo en particular. Versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos habían hecho de Dios su exclusividad. Ellos no se sentían solamente que ellos eran el pueblo de Dios, sino que Dios era de ellos y de ningún otro pueblo más. Es más, encontramos dentro de la literatura judía esta expresión, este pasaje. Ellos, dentro de una literatura no inspirada que ellos manejaban, encontramos el siguiente pasaje: yo soy el Dios de todo lo que existe en el mundo, pero he unido mi nombre a ti, oh Israel. No seré llamado el Dios de los idólatras, sino el Dios de Israel. Los judíos entonces consideraban que Dios les pertenecía a ellos.
habían olvidado el papel, el objetivo que tenía la elección de ellos por parte de Dios, el papel evangelístico que tenía el propósito de haberlos escogido dentro de todos los pueblos. Ellos debían enseñarle a las demás naciones el gran Dios único y verdadero, pero lo habían tomado y lo habían vuelto exclusivo de ellos. Claramente, el pasaje que es reiterativo que traemos en torno a este principio del propósito de la elección de Israel como el pueblo de Dios, de ser ellos el canal por el cual las demás naciones tendrían que aprender el gran Dios, que es el Dios único, es cuando Dios toma a Abraham y le da la promesa a Abraham, el padre de la nación judía. Claramente, todos conocemos el pasaje en Génesis 12:3, capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante le dice al pueblo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Había un propósito. Ellos tenían que ser un canal para hacer bendición a todas las demás familias de la tierra, pero ellos lo habían olvidado. John Stott dice lo siguiente: lo que los judíos olvidaban era que sus privilegios no tenían como finalidad excluir a los gentiles, sino en última instancia el de incluirlos, cuando a través de la descendencia de Abraham todas las familias de la tierra habrían de ser bendecidas. Ahora, alguien puede decir, eso está muy en una suposición teológica, pero no es claramente expuesto en las Escrituras que ese fuese el propósito de ellos. Ahora, quiero mostrarte cómo ese sí era el propósito de la elección de la nación israelita. ¿Cómo? A través de que el apóstol Pedro toma ese principio expuesto allí, de que eran una nación elegida con un propósito, trayendo las palabras que se habían referenciado en torno a Israel y ahora aplicándolas a la iglesia, pero resaltando el propósito de la elección. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y aquí podemos entender cuál era el propósito que tenía. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios al escoger a una nación? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro va a utilizar el mismo lenguaje que encontramos en el Antiguo Testamento en torno a la nación israelita y su propósito. 1 de Pedro 2:9, ya hablando a la iglesia, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero enfatiza el para qué, para que no cometamos el mismo error que cometieron el pueblo israelita, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito en la elección que Israel había olvidado, y es que ellos tenían que ser un canal de poder llevar a las demás naciones a conocer al gran Dios, al único Dios. Así que el estado de paganidad que ellos resaltaban de las otras naciones, más bien era una muestra del fracaso que ellos habían tenido en torno a la labor que debían desempeñar. Y debía más bien señalarlos. Esto es importante en torno a entender que Pablo está enfatizando así. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y en la sabiduría maravillosa que Dios le da al apóstol Pablo, Pablo va a traer la confesión primaria que hacían los judíos. Los judíos, y lo siguen haciendo al día de hoy, continuamente toman Deuteronomio capítulo 6 y lo oran a Dios. Y es una confesión de fe que hacen los judíos. Y Pablo lo toma. Porque Dios es uno, dice el apóstol Pablo, trayendo lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O lo que dice el profeta Isaías: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Pablo está trayendo un principio que los judíos no podían rechazar. Era su confesión primaria en torno a Dios, que solo existe un Dios. Las naciones paganas no tienen otros dioses, solo hay un Dios. Ellos habían fracasado en presentarle ese Dios a las demás naciones. Lo que los judíos habían hecho su privilegio
lo habían malentendido en torno al propósito que tenía Dios en su elección. Ellos, los judíos, sí habían creado un muro separador en torno a los gentiles. Pero no era que los gentiles no cumplieran la ley de Dios, es que ellos no le habían enseñado la voluntad de Dios y ante todo la promesa que Dios le había dado al hombre. Y eso sí que era un muro de separación. La negligencia del pueblo judío a hacer lo que le correspondía sí se convirtió en un muro tremendo de separación, pero no porque no les enseñaran la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es incumplible para el hombre. Es más, vimos ya que Pablo ha expuesto que los gentiles tienen una ley natural que también los acusa a ellos. Ellos no necesitaban otra ley para saberse pecadores, porque ellos sabían que no cumplían la ley de Dios, la natural, la que había puesto en sus corazones. Pero sí necesitaban la promesa de Dios, y ese sí es un muro inmenso que la negligencia del pueblo judío había creado. Y así lo resalta el apóstol Pablo en Efesios 2:12. Pablo, escribiéndole principalmente a una iglesia gentil, les dice en Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese sí era un muro que había creado el judío por su negligencia en torno al propósito de su elección. No es que los gentiles estuvieran alejados de Dios porque no cumplían regulatorios, sino que estaban ajenos a la promesa de Dios. El camino siempre fue la fe. Siempre fue la fe. La confianza en la promesa de Dios. Recuerden que iniciamos diciendo que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos al depositar su confianza en la promesa de Dios. El camino siempre fue la fe, pero ahora, cuando el sacrificio del Señor Jesucristo es hecho público, manifiesto, todos pueden apropiarse de esa provisión a través de la fe. Es maravilloso entender esto, porque hay un pasaje que a mí siempre lo he atesorado grandemente en torno a esta verdad. A la verdad de que ahora el sacrificio de Jesús públicamente, manifiesto, no en un lugar secreto como el lugar santísimo, donde continuamente se hacían sacrificios para propiciar la ira de Dios, lo cual apuntaba a Cristo, sino que ahora públicamente, a la vista de todos los que pasaban de diferentes pueblos, en 3 diferentes idiomas se colocó: Dios de los judíos, Dios de los israelitas, en griego, en latín, en arameo. Ese título ahora era visible para todos. Allí moría la provisión de Dios. Y a mí siempre me ha gustado entender eso, ese punto fundamental, cuando leo este pasaje que quiero que me acompañes en Juan capítulo 12, versículo 20. Allí va a terminar el relato del apóstol Juan del ministerio público del Señor Jesucristo. A partir del capítulo 13 se centra solo en los 11 discípulos, hasta que viene ya su arresto y crucifixión. Pero finalizando el ministerio público del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se dio cuenta de que había llegado su hora por esta causa, porque unos gentiles querían entrevistarse con Él. Unos que no eran judíos querían acercarse a Él. Juan capítulo 12, versículo 20 al 24. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, con ese entendimiento de lo que no habían hecho los judíos por negligencia y pecaminosidad, de tener a Dios como exclusivo de ellos y no cumplir su papel de enseñarlo a los demás, pero ahora en la manifestación pública del sacrificio de Jesús, volvamos a leer el versículo 29 de Romanos capítulo 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No hay sino un camino para ser salvos. No hay distinción porque todos estamos en la misma condición. Calvino comentaba lo siguiente: el apóstol Pablo no pregunta precisamente si Dios es el creador de los paganos, lo que es cierto y está fuera de toda duda para los judíos, sino si Dios se manifestará a ellos como su Salvador, porque Él ha igualado a todo el género humano colocándolo bajo una misma condición. Y si hay alguna diferencia entre ellos, esa viene de Dios y no de los hombres, puesto que son iguales en todas las cosas. Esa es la fuerza de lo que Pablo está presentando acá. ¿No es Dios también de los gentiles? Él justificará a los dos a través de la misma manera. El evangelio del Señor Jesucristo rompe cualquier distinción entre los hombres. ¿Sabes algo maravilloso que sucede en la iglesia? En la iglesia están sentados personas de diferente raza, de diferente condición social, de diferente educación, de diferentes etnias, pero todos somos uno en Cristo. Todos estábamos en la misma condición sin Él, muertos en delitos y pecados, en una condición miserable, pero todos ahora en Él somos hermanos en Cristo. Por eso es ridículo lo que sucede en los Estados Unidos con esa separación de iglesias negras, como si solamente allí se mostrara la iglesia del Señor. Eso es una tergiversación de la verdad de que somos muchas naciones, muchos pueblos, muchas etnias convertidos en un solo pueblo, porque la obra de Cristo ha roto la barrera de cualquier distinción. Ahora, hay algo hermoso dentro de las palabras que utiliza el apóstol Pablo, hermoso en torno a su propósito. Y es que no sé si notaste que Pablo sí hace una distinción muy sutil entre la forma en que serán salvos los gentiles de la forma en que serán salvos los judíos, en la forma en que lo expresa. Él dice: y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Allá hay una distinción muy sutil. Por la fe, hablando de los judíos; por medio de la fe, hablando de los gentiles. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué Pablo utiliza un artículo distinto, una preposición diferente al hablar de unos y de otros? Ahora, la mayoría de los exégetas bíblicos concluyen que solo es un enriquecimiento gramatical, sin ningún tipo de intención en su expresión. Pablo lo único que está haciendo es enriqueciendo la forma en que se expresa. No ahí está haciendo algún tipo de distinción. Ahora, yo me inclino con otros exégetas bíblicos en ver en esto una expresión irónica del apóstol Pablo, señalando la tosudez de los judíos que se imaginaban una diferencia entre ellos y los paganos, cuando tal cosa no existe respecto a la justificación. Calvino comentaba así, para entender qué es lo que ha hecho el apóstol Pablo: si alguno desea que haya una diferencia entre el judío y el gentil, aquí la tiene, que unos tienen la justificación por la fe y los otros mediante la fe. En otras palabras, no hay diferencia. Esa es la gran diferencia, no hay diferencia. Y entender que no hay diferencia es un golpe mortal al día de hoy para aquellos teólogos e iglesias que siguen el sistema dispensacionalista, que ha hecho una diferencia entre judíos y la iglesia del Señor. Claramente es una tergiversación de la verdad que enseña el apóstol Pablo. Y también es un golpe mortal para, según el momento filosófico en que vivimos nosotros de aceptación, aquí es un golpe mortal en torno a aquellos que dicen: todas las religiones conducen a Dios. No, solo hay una manera de ser salvo, una, a través de la provisión dada por Dios en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así que son características maravillosas que Pablo expone aquí y fundamentales de entender. Y me quedo con esa última. El dispensacionalismo, muchas personas dirán: bueno, ni siquiera había escuchado yo eso, pero seguramente muchas veces recibiste enseñanzas de ese tipo, como si hubiera una diferencia entre la iglesia e Israel, y muchas personas todavía siguen mirando a Jerusalén como con un gran deseo, diciendo: ¿cuándo construirán el templo? Eso es un pensamiento dispensacionalista. Ya no hay diferencia, ya fuimos salvos a través de Cristo.
¿Para qué buscas más? Es lo que Pablo está expresando acá. O lo triste que sucede al día de hoy. Ahora lo comentaba un hermano, que algunas personas están regresando a prácticas judaizantes sin ningún sentido, si todo se cumplió en Cristo. Pero me quedo con el último punto, que es muy común al día de hoy en tus conversaciones diarias. No importa lo que creas, y esto lo tocamos la semana pasada. Lo importante es que seas un buen católico. Lo importante que seas es un buen hombre, un buen budista, un buen hombre que haga cosas buenas, así creas en la nueva era. No importa, no, sí importa. Solo hay un medio único, exclusivo, a través de Cristo. Y si no, el hombre enfrentará y pagará la ira de Dios eternamente en el infierno. Esa es la verdad que surge de la bendita palabra de Dios. Cielos y tierras pasarán, modas filosóficas vienen en el tiempo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y una cuarta y última característica a resaltar que trae el apóstol Pablo en torno al evangelio de Dios, a la provisión dada por Dios, a la justificación por la fe, es que el evangelio de Dios es un camino de salvación que reafirma la ley. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo responde: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, sin duda alguna, dentro de las objeciones que se levantaban en torno a la predicación del evangelio por parte del apóstol Pablo, esta sí que era traída continuamente. Y pienso que al día de hoy sucede lo mismo. El énfasis del apóstol Pablo de señalar como la única manera de apropiarnos de la provisión dada por Dios para que el hombre sea salvo, la fe, excluyendo cualquier tipo de obra en torno a la ley, traía este punto: que los judíos consideraran a Pablo un enemigo de la ley, un antinomianista, alguien que rechazaba de manera absoluta la ley de Dios para todo. Algo así le dirían a Pablo: Pablo, lo que estás enseñando es que la ley no cuenta para nada, no tiene ningún sentido. Pablo, eso es lo que tú enseñas. A lo que el apóstol Pablo responde con un rotundo no. Literalmente es: Dios no lo permita. Esa es literalmente la palabra que se utiliza allí. En ninguna manera, lo traduce Reina Valera. Por el contrario, el evangelio de Dios confirma la ley. Ahora, déjame decirte qué puede significar estas últimas palabras del apóstol Pablo. Primero, todas son bíblicas, pero me voy a quedar con la última. Primero, lo que significa es que la ley ha guiado al pecador a Cristo, porque le ha mostrado la condición miserable en la que se halla al no poder cumplir sus requerimientos. Entonces el pecador, sabiéndose pecador porque no puede cumplir perfectamente los requerimientos de Dios, dígame alguien aquí, ¿quién me ha podido cumplir este requerimiento? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Levante la mano, voy y lo abrazo y lo saco de la iglesia porque no ha entendido nada. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O lo que pide el Señor en Levítico 19: sed pues santos como yo soy santo. Ninguno. Entonces la ley nos muestra nuestra condición de pecadores y necesitados de un Salvador. Así lo expresa Pablo en sus diferentes epístolas. Por ejemplo, en esta misma epístola, en Romanos 10:4, dice algo espectacular: porque el fin de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo, llevarte a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y directamente lo señala así en Gálatas 3:24. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro paidagogos, nuestro ayudador para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que de esa manera, sin lugar a dudas, la ley el evangelio ha confirmado la ley, porque ha conducido la ley a Cristo. Esa era la forma que Dios tenía para guiar al pecador a Cristo, mostrarle su condición pecaminosa a través de la ley. Así que esa podría ser una opción a las palabras de Pablo de sino que confirmamos la ley. Hay otra opción. Y la otra opción, esas palabras de Pablo, sino que confirmamos la ley, es que la ley es cumplida plenamente en Cristo en torno a que todas las ceremonias, todas las leyes ceremoniales eran sombra de la obra del Señor Jesucristo.
Pablo lo dice así en Colosenses 2, 16, 17. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la esencia, se halla en Cristo. Así que una posibilidad también de estas palabras es que todos aquellos principios regulatorios que el judío llegaba y le decía a los cristianos: no, tienes que sumar esto a tu vida. Como dicen hoy los judaizantes, tienes que sumar esto, tú tienes que cumplir este sistema regulatorio judío. Claramente Pablo dice: no, en Cristo se cumplió. Claramente eran sombras de lo que significaba la obra y persona del Señor Jesucristo. Y esa es una segunda opción, pero me quedo con la tercera. Creo que el mejor entendimiento a esas palabras del apóstol Pablo es que ante esta refutación que le hacían a Pablo de: entonces descartemos la ley, todo lo que necesitamos es fe, entonces vivamos en pecados para que la gracia abunde, que era lo que comúnmente se decía que Pablo enseñaba. Pablo lo niega rotundamente y contraataca diciendo lo siguiente, y voy a parafrasear de una manera amplia lo que creo que significa: sino que confirmamos la ley. Por el contrario, el Evangelio, la justificación por la fe, provee el único medio de cumplir la ley. Porque solo los que están unidos a Cristo cumplen perfectamente la ley. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Como vimos la semana pasada y enfatizamos al inicio de esta enseñanza, Dios no transgrede su rectitud y demandas. El énfasis de los versículos que vimos al final de la semana pasada es que Cristo nos redime del pecado y propicia la ira de Dios. Pero también enfatizamos que ser justificados por la fe implica que Cristo nos ha imputado sus méritos, su vida perfecta en torno a la ley. El autor de Hebreos, que en la historia de la iglesia creemos en mayor consenso que es el mismo apóstol Pablo, el autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 14 dice lo siguiente, anota y escucha, hablando de la obra de Cristo: con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. El Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Los que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, los que nos hemos apropiado de la provisión de Dios por medio de la fe, hemos cumplido perfectamente la ley, pues Cristo la cumplió perfectamente. Así que el Evangelio, antes de abrogar o invalidar la ley, la confirma, pues presenta el único medio para que el hombre pueda ser considerado cumplidor de ella y vivir en ella y ser coherederos con Cristo. Romanos capítulo 5, aunque lo estudiaremos en un futuro, expresa esta verdad. ¿Cuál verdad? Que la vida perfecta de Cristo se nos es imputada a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, obediencia en torno a la ley, los muchos serán constituidos justos. Cuando John Bunyan, el escritor de la conocida obra El progreso del peregrino, leyó este pasaje, estudió este pasaje, dice él que es como si hubiese oído a Dios diciéndole estas palabras: escucha, pecador, ¿tú piensas que por tus pecados y debilidades yo no puedo salvar tu alma? Pero mira, mi Hijo está a mi lado y es a Él a quien miro y no a ti, y te traeré a ti según la complacencia que tengo en Él. Bendito Evangelio de Dios. Bendito Evangelio de Dios. Finalizo la exposición del significado de este pasaje con unas palabras de Calvino, que es un buen resumen a lo que Pablo ha expuesto en torno al Evangelio de Dios. Calvino decía: el único refugio seguro se encuentra en la misericordia de Dios, según está manifiesto en Cristo, en quien está completa cada parte de nuestra salvación. Dado que a los ojos de Dios todos los seres humanos son pecadores perdidos, sostenemos que Cristo es su única justicia,
porque debido a su obediencia Él ha borrado nuestras transgresiones. Por su sacrificio aplacó la ira divina, por su sangre lavó nuestras manchas, por su cruz llevó sobre sí nuestra maldición y por su muerte hizo satisfacción a nuestro favor. Sostenemos que es de esta forma que el hombre es reconciliado con Dios el Padre en Cristo, no por mérito propio, ni por el valor de las obras, sino por misericordia gratuita. Damos gracias a Dios por la exposición de estas benditas palabras. Ahora quiero finalizar con algunas aplicaciones. La aplicación natural de todo este pasaje, es más, de todo lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo hasta este punto, desde que inició la carta, y se nos ha llevado 24 predicaciones hasta este punto. La aplicación natural es que a Dios sea la gloria. Esa es la aplicación natural de este punto. Y no podía ser otra forma, porque la creación toda gira en torno a ese propósito, la obra de Dios. Es más, los profetas decían lo siguiente en torno a los redimidos de Dios. Decían: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto es importante entenderlo, este propósito del Evangelio, de darle la gloria a Dios. Porque cuando se tergiversa el Evangelio de Dios metiendo gloria humana, es decir, señalando que el hombre es salvo no solamente por depositar su fe en Cristo, sino porque tiene que hacer buenas obras para hacerlo, como la iglesia de Roma enseña, se quita el propósito principal del Evangelio, la gloria de Dios. Al colocar cualquier tipo de mérito en el hombre, hacen, y eso es lo que sucede no solo en la iglesia de Roma, sino en iglesias que enfatizan que el hombre tiene que hacer esta u otra cosa para ser salvo, hacen que se quite su mirada de Dios, de Cristo, y se coloque en el hombre. El católico, por ejemplo, no se refugia en Cristo, no lo hace, sino en María o en los santos. Cuando Martín Lutero tradujo en la Biblia al alemán, decimos, pero realmente no era alemán, sino al bohemio en esa época, tradujo este capítulo y llegó al versículo 28, lo tradujo de esta manera: así que sostenemos que una persona es justificada sin las obras de la ley, e incluyó solamente por medio de la fe. La iglesia de Roma, los papistas, como los reformadores llamaban a la iglesia de Roma, los papistas se levantaron con furia en torno a Lutero por haber incluido la palabra solamente. Ahora, claramente está implícito que solamente a través de la fe el hombre es salvo. Por eso la frase de la Reforma, sola fe, solo a través de la fe. Lutero respondió ante esa reacción de los papistas de esta manera: si tu adversario papista hace mucha bulla inútil respecto a la palabra sola o solamente, dile enseguida: el doctor Martín Lutero lo quiere así. Son ellos doctores, también lo soy yo. Son eruditos, también lo soy yo. Son ellos predicadores, también lo soy yo. Son ellos teólogos, también lo soy yo. Por lo tanto, la palabra solamente permanecerá en el Nuevo Testamento, y aunque todos los burros papales se enfurezcan, no la sacarán. La gloria solamente pertenece a Dios. La salvación no procede de nuestro interior, ni de nada en la tierra, procede de lo alto de Dios. Apocalipsis señala que todos los redimidos echan sus coronas a los pies del Señor. Así que es fundamental entender el propósito del Evangelio y pelear por él. Yo no puedo llamar hermano, y escúchame, yo no puedo llamar hermano a aquel que tergiverse el Evangelio de Dios. No lo puedo llamar hermano. Me es imposible. Está robando la gloria del Dios Trino. Otra aplicación es que el hombre sí tiene algo de qué sentirse orgulloso. El hombre sí tiene de algo de qué sentirse orgulloso, del gran Dios que tiene. Y esa es la verdad. O sea, necesitamos sentirnos orgullosos de algo. Sí, la Escritura señala que gloríate en tu Señor.
Y eso tiene implicaciones para nuestra vida día a día. Voy a señalar 3 pasajes que enfatizan esta verdad. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Muchas personas llegan con un gran orgullo por su intelecto. El intelecto humano es una pobreza frente a la sabiduría divina que surge de las Escrituras. La Escritura enseña que la Escritura hace sabio al sencillo, al simple, y que destruye la sabiduría de los hombres. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se gloría, gloríase en el Señor. Y eso tiene implicaciones para la vida. ¿Cuál? Un deseo ardiente de conocer cada vez más a ese Dios inmenso que tenemos. También el apóstol Pablo le señaló lo siguiente a los orgullosos griegos de Corinto: pues mirad, hermanos, vuestra llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. El hombre sí tiene algo de gloriarse del gran Dios que tiene. Y Pablo señala en Gálatas 6:14 lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo a él. Quiero finalizar aquí, mis hermanos, orando, dándole gracias al Señor por su bendita palabra. Inclina el rostro.